Muy buenos días, jóvenes y señoritas, estudiantes del colegio Blenquir. Esperando que se encuentren muy bien de salud, vamos a continuar con las clases virtuales. Pero antes de iniciar, vamos a escuchar las pequeñas recomendaciones de Blenquir Cuidados. Si está obligado a salir de casa, recuerde que al volver debe tomar medidas para prevención del COVID-19. Evite el contacto cercano con su familia. Al entrar, quítese los zapatos, déjelos afuera o échelos en una bolsa. Quítese la ropa en la entrada y colóquela dentro de una bolsa y lávela cuanto antes. Dese un baño. Desinfecte con alcohol las llaves, carteras, teléfono y lentes. Al llegar a otro lugar, lávese las manos, los brazos y el rostro con agua y jabón. Demuestre su amor protegiendo a su familia de los riesgos del COVID-19. Política preventiva de la Seguridad Social en Guatemala. X. Bien, jóvenes y señoritas, ya habían escuchado las pequeñas recomendaciones de Blenquir Cuidados. Vamos a continuar con las clases virtuales hoy viernes 27 de noviembre de 2020. Ya solamente faltan 3 días para que se acabe el mes de noviembre e iniciamos pues con el mes de diciembre, mes de la Navidad. Bien, jóvenes, en esta oportunidad se va a trabajarse el curso de Historia del Perú con los estudiantes del salón de primer grado. ¿Ya? El tema, jóvenes, a trabajar esta oportunidad es pues sobre la organización religiosa del Tahuantinsuyo. Vamos a ver, jóvenes, de qué manera pues estaba organizado el Tahuantinsuyo en el sector religioso. Pero para ello vamos a presentar algunos acuerdos para poder trabajar mejor. Ya el acuerdo nos dice estar atentos a la clase y realizar las tareas en casa. No olvidemos, jóvenes, apoyar a papá, apoyar a mamá en los deberes domésticos que también hay pues en casa para apoyar siempre. Bien, el propósito, profe, ¿qué es? Analiza las características sobre la organización religiosa del Tahuantinsuyo o sobre la religión del Tahuantinsuyo. Muy bien, aquí podemos ver, ¿ven? Dos dioses considerados pues del Tahuantinsuyo. El dios Huiracocha, considerado pues el creador del todo, ¿no? Creador de todo. Y la Pachamama, la madre tierra, como dice. Por de ahí viene pues la palabra Pachamanca, ¿no? O sea, una olla en la tierra, Pachamama, ¿ve? Muy bien, organización religiosa del Tahuantinsuyo. En los inicios, jóvenes, de la época del incanato, la divinidad principal fue Huiracocha. Ojo, estamos hablando de la divinidad principal, pero no era solamente un dios, sino el incanato pues de los indígenas alababan a varios dioses. Considerado, dice, creador del mundo y de los seres humanos. Muy bien. Pero ¿qué pasó, profe? ¿Qué pasó después? Con el Inca Pachacútec, ¿no? Aquí podemos ver antes una característica pues del dios Huiracocha, o también llamada dios de las varas o dios de los báculos. Pero, jóvenes, ¿qué pasó? Con el Inca Pachacútec se produce pues una reforma religiosa, o sea, cambian su religión, en lo cual te dice, impone, ¿no?, al sol, o llamado al Inti, como la divinidad principal o como el dios oficial del incanato. Muy bien, entonces, jóvenes, en todos los territorios pues que el Tahuantinsuyo conquistaba, se obligaba a rendir culto a las divinidades, a las huacas, etc. Pero te dice, principalmente, jóvenes, se tenía que rendir culto al dios Sol o al Inti, considerándolo pues como el dios superior. Muy bien. Pero, jóvenes, también hay otros dioses, llamados pues, como vemos, la Quilla, la luna, ¿no? O Illapa, que viene a ser el rayo, la tierra Pachamama, o la Mamacocha, que viene a ser el mar.
Entonces, profesor, ¿podríamos decir que el Inca era politeísta? Claro, ¿por qué poli? Porque creían o enfocaban su fe en varios dioses. Muy bien, dice, principales divinidades del incanato. Las poblaciones andinas jóvenes fueron politeístas, ¿ve? Creyeron en varios dioses, dice. Se rendía culto a los cuerpos celestes, en este caso a las estrellas, al sol, a la luna, todo, dice, ¿ve? Y a los accidentes geográficos. También se alababa lo que es a las rocas, a las piedras, a los callejones. Un ejemplo, el callejón del Huaylas era pues prácticamente un relieve, una geoforma que aquel entonces, y eso también pues alababa. Muy bien, pero ¿a qué cosas, profe, alababa? A cerros, montañas, lagos, ríos, etcétera, ¿ve? Entonces jóvenes eran pues politeístas. Pero jóvenes, ¿por qué alababan a esos dioses, al río, a los lagos, todo? Allá, porque dice pues que si es que ellos alababan o rendían cultos a lo que viene a ser a los cerros, etcétera, iba a ir mejor en su agricultura, iba a ir mejor en la pesca y todo, sobre todo pues en la ganadería. Entonces por ello pues alababan a estos, a esta parte de la geografía. Muy bien. Cada ayllu, no olvidemos que ayllu es pueblo, cada ayllu jóvenes tenía su propia divinidad, o sea, tenía sus propios dioses. Pero te dice, pero el dios principal tenía que ser el Inti. O sea, tú podías alabar al rayo, tú podías alabar a las montañas, a un lago, o sea, tú podías rendirle culto. Ya, digamos que para Chilca nuestro dios era el río Mantar, pero te dice el dios superior para nosotros, para los de Huancayo, debería de ser el dios Sol. Muy bien. Vamos a ser jóvenes los dos principales dioses, el dios Viracocha y el dios Inti o Sol. El Sol jóvenes en quechua es pues Inti. Todas las crónicas jóvenes concuerdan que afirman pues que en un inicio, no del incanato, existía el dios Viracocha, ya, que es considerado pues el dios creador del todo, el dios creador del sol y de la luna, etc. Prácticamente pues el dios Viracocha había creado a todo, al hombre, a los animales, a la planta, a todo. El dios Sol o el dios Inti fue una divinidad joven relevante que se le compara bastante con el dios Viracocha, ¿ya? Su culto jóvenes se evidencia pues en los inicios que de la expansión del Tahuantinsuyo. Es presentado como un padre de los incas, y entonces los incas lo veían al dios Sol como su padre. El Inca Pachacútec pues fue quien impuso su adoración en todo el Tahuantinsuyo. Su templo principal, jóvenes del Inti, era el Coricancha. Muy bien. Continuamos entonces, jóvenes. Profesor, ¿y dónde se ubicaba Coricancha, profesor? En el Cusco. ¿Ya? Otras divinidades, vamos a ver, jóvenes. Otra divinidad, lo que viene a ser la luna, o también llamado pues la quilla en quechua. Era considerada esposa del sol y madre de los incas. Si el sol era considerado padre de los incas, entonces la luna era considerada madre de los incas y esposa del sol. El rayo, o también llamado Illapa. Esta divinidad pues era proveniente del fuego, nos dicen, ¿no? La lluvia y los truenos. Semejante pues a una serpiente venenosa. Donde más se le veneró, jóvenes, fue en el Callao. En el Callao entonces lo alababan más lo que viene a ser al rayo. ¿Qué divinidades más, profesor, hay? Muy bien, vemos el Pachacamac. ¿Qué era, profesor, Pachacamac? Fue una divinidad importante de la costa central, ¿ya? Se pensaba, jóvenes, pues que nosotros, digamos que los de Huancayo o los chilquenses, pues nosotros deberíamos, dice, de rendirle culto a la tierra, o sea, que nuestro territorio tiene su propio Dios, nuestra tierra tiene un propio poder. Luego viene a ser, joven, la Pachamama, que es la tierra o la madre tierra, con otro nombre se le conoce como Mama Pacha, ¿ya?
En este caso, pues nos decía, ¿no?, que todo depende de la tierra, bien, va a ser el éxito de las cosechas. Luego el arco iris, o también llamado pues el Cuichi o Cuchi. Esta divinidad jóvenes era considerada pues como la castigadora. Estaba relacionado pues con los tributos directamente vinculados a la fertilidad de los campos, en este caso del sector o de la Pachamama. Luego, jóvenes, vamos con las estrellas o el Cuyor. Se creía, jóvenes, que todos los animales de la tierra tenían pues en el cielo un semil que se atendía pues a la conversación y aumento a ellos. Y por el último, jóvenes, podemos ver al mar o también a la mamacocha, que es pues considerada madre de las aguas. Otro, vamos a jóvenes, entidades sagradas, como vemos pues dentro del imperio incaico pues destacaban los conapas o madres de los alimentos. Asimismo, jóvenes, los apus. Los apus, que eran, jóvenes, los apus eran pues espíritus de los cerros o las montañas. Entonces, un apu, profesor, era un espíritu del cerro de las montañas. Muy bien. Después, profesor, vienen a ser pues los malquis, que aquí podemos ver a los malquis, ¿no? Eran pues antepasados como momias, que estos pues creían que cuidaban las casas, o esto lo ponían en un centro, en una huaca, y pues se creía que cuidaba a todo igual todo el pueblo. Para terminar, jóvenes, vamos a ver pues el Willac Humo, o también llamado pues el supremo sacerdote. Aquí podemos ver al sacerdote, ¿ven? El Willac Humo, o también el supremo sacerdote, jóvenes, su nombre significaba pues el divino o el hechicero. Entonces, con otro nombre, al Willac Humo, al sacerdote, se conocía como el divino o el hechicero. Pero ¿por qué, profe? ¿Por qué se le considera así? Allá, porque él pues pactaba prácticamente entre los dioses y el pueblo. Ya era considerado pues sabio. Él prácticamente sabía cuándo va a llover, cuándo va a solear, y avisaba pues a la gente, ¿sabes qué? Va a llover este mes ya va a solear, preparen para que hagan sus cosechas, así. Y también pues el sacerdote, chicos, tenía la función de ver pues que todo el pueblo cumplían con el mandato del, en este caso pues del Inca, así mismo del culto. Su papel principal o su función principal, jóvenes, del sacerdote, ¿qué era, profe? Allá, él pues estaba encargado en organizar las fiestas del calendario con respecto pues a la alabación o la adoración a los dioses. Muy bien, vamos a las preguntas que nos dice. ¿Qué se le atribuye a Huiracocha? Allá era pues el dios creador de todo. La 2, que dice, ¿a partir de qué Inca se impone al culto al sol o al Inti? A partir de Inca Pachacútec. La 3, que te dice, el templo principal del culto al sol se llamó Coricancha y se encuentra en ¿dónde? En el Cusco. La 4, que te dice, ¿qué cualidades se le atribuye a la Pachacamac? A movimientos telúricos, ¿no? Siempre el sismo, todo eso. Muy bien, en este caso, lo uno que te dice, no es una característica de la religión andina. Fue monoteísta. Cuando dice monoteísta, jóvenes, creían en un solo dios. Se rendía culto a los fenómenos atmosféricos. Eso es verdad. Se relaciona con la agricultura también. Cada año podía tener sus propias divinidades. Sí. Existieron algunas divinidades panadindas también. Entonces, la alternativa A no fue monoteísta, a lo contrario, fue politeísta. La número 2, que dice, sobre la divinidad llamada Huiracocha, es cierto, creador de todo. Si creó al hombre también, creó al sol también. Entonces, todas son correctas. Alternativa C. La 4, que dice, en el imperio de los incas existieron diversas divinidades. Illapa era el rayo, Quilla era la luna, Pachamama era la tierra, Mamacocha era el mar, y Pachacamac también era pues movimientos telúricos que se encontraba en el
en la tierra. Entonces todas son correctas. Alternativa E. La 8, ¿qué se dice? La 8 dice, se le llama Coricancha. Allá Coricancha, jóvenes, era, no olvidemos, pues, el templo principal donde que se alababa al Inti. En este caso se encontraba en el Cusco, ¿no? Alternativa A. Cuiden.